Hola, pertenecemos a la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias de Salud, de la carrera de Medicina. Hoy vamos a hablar acerca de la actualización médica sobre la vejiga neurogénica en justificación del proyecto de medio ciclo de la Cátedra de Urología impartida por el doctor Marcelo Daza. Quien les habla es la estudiante Scarlett Calderero Alcibar y más adelante continuará mi compañero Ernesto Cañar. Bueno, a manera de introducción, podemos decir que el funcionamiento del tracto urinario inferior se basa fundamentalmente en dos fases. Una de llenado, que es donde se va a almacenar la orina en el interior de la vejiga, y otro de vaciado, que es donde esa orina almacenada se va a expulsar al exterior a través de un flujo miccional que es constante, de corta duración y sin residuos. Bueno, el reflejo de la emisión va a estar a cargo de los nervios periféricos, que son los que vemos aquí, del centro sacro, del centro de la médula espinal y del centro del mesencéfalo. Justamente en el centro del mesencéfalo es donde se da la coordinación de la micción. Entonces, hablamos de vejiga neurogénica, aquella disfunción de la dinámica miccional, o aquella anormalidad o disfunción del tracto urinario inferior secundaria a una alteración en alguna de la totalidad de las vías neurológicas que lo inervan. Es decir, que la vejiga neurogénica se da por un trastorno neurológico en el cual se deja de un lado las causas psicógenas. En la vejiga neurogénica, como no funciona adecuadamente, va a tener como resultado un escape involuntario de vejiga a través de dos trastornos distintos, que puede ser por rebalse, donde la vejiga se llena mucho, o por la incapacidad de detener la salida de la orina. Antes de reconocer o aprender sobre la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que conocer el mecanismo fisiológico. Como sabemos, la vejiga, su función es el almacenamiento temporal de la orina que viene desde los riñones. Esta orina va a ser transportada por los uréteres hacia la vejiga y va a ser expulsada hacia el exterior por la uretra. El revestimiento interno de la vejiga tiene una capa de músculo liso que se llama el músculo detrusor, que es el que se va a distendir y es el que se va a contraer. Para que la eliminación de orina sea eficaz, tiene que pasar primero por dos tipos de uréteres, que es el esfínter ureteral interno. Este de aquí se forma por un músculo liso y es involuntario, es decir, que nosotros no tenemos el control del mismo. Y el esfínter ureteral externo, que es el que está acá, está formado por músculo estriado y es voluntario, es decir, que sí tenemos el control en cuanto a la contracción y relajación de este esfínter. Normalmente la vejiga puede contener entre 400 a 700 mililitros, pero el deseo consciente de miccionar es cuando ya la vejiga ha almacenado aproximadamente entre 200 a 300 mililitros de orina. Pero esto solo como que propicia que hay orina, más no es el deseo urgente de orinar. El control de la micción se refiere cuando el esfínter ureteral interno se relaja, es cuando la vejiga se distiende, y este reflejo está a cargo de los nervios sacros a nivel del S2 a S3. Es decir, que aquí va a haber un aumento del tono parasimpático y una disminución del tono simpático. Por otra parte, el tracto urinario inferior tiene una triple inervación, es decir, va a estar inervado por el sistema simpático, parasimpático y el somático. Y ambos, o sea, los tres van a actuar sinérgicamente para que se dé correctamente el control de la micción. En cuanto al simpático, que se encuentra a nivel del L2, va a inervar a través de los nervios hipogástricos hacia el músculo detrusor y va a provocar que éste se relaje. En cambio, en los esfínteres ureterales va a permitir que éste se contraiga. A diferencia de lo que es el parasimpático, que se encuentra a nivel, en la región sacra, a nivel del S2 y S4, va a inervar a través de los nervios periféricos al músculo detrusor. Y a diferencia del otro, este lo contrae. Y el esfínter ureteral se relaja. Y también los somáticos motores que se encuentran en la región sacra va a inervar a través de los nervios pudendos
solamente al esfínter ureteral, ya no tiene acción sobre el músculo detrusor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una vejiga neurogénica? En la vejiga neurogénica, los estímulos de la distensión vesical no son cesados o no son respondidos de forma adecuada. Entonces, en dependencia del problema o la localización en donde se encuentra la lesión, aparecen dos tipos de trastorno, que bien puede ser una hiporreflexia vesical o una hiperreflexia vesical. Hablamos de hiporreflexia vesical, es cuando la vejiga se llena, pero no hay respuesta a ese estímulo y se sigue llenando. Entonces va a haber un escape de orina por rebalse. A su vez, la presión supera los de los esfínteres, entonces va a haber una hiperpresión intravesical. Esta hiperpresión intravesical va a alterar al músculo detrusor y el flujo ureteral. ¿Cómo lo va a hacer? Al músculo detrusor, al existir una hiperpresión, va a haber un engrosamiento de este músculo, que es el detrusor. Va a haber un engrosamiento y a la larga, este engrosamiento provoca una hipertonía irreversible. ¿Por qué? Porque va a haber una sobrecarga de colágeno y ahí va a haber una fibrosis. También se va a ver afectado el flujo ureteral porque la contracción de los uréteres van a ser ineficaces y el uréter también pierde la contractilidad. A largo plazo, si no es tratado esta vejiga neurogénica, el aumento de la presión del árbol urinario superior va a repercutir en el riñón, sobre todo si la lesión está en el intersticio o en los túbulos. Entonces, esto permite que se atrofie o se dilate y puede terminar en un fallo renal o una insuficiencia renal. Por otro lado, vamos a tener lo que es una hiperreflexia vesical. Hiperreflexia vesical es cuando se pierde el control voluntario del esfínter externo y la orina escapa al inicio del reflejo miccional. Es decir, se escapa porque no hay un reflejo del esfínter externo, que como yo dije y mencioné antes, el esfínter ureteral externo es voluntario, pero este se pierde y hay una contracción involuntaria que provoca que la orina salga. Bueno, en cuanto a la etiología de la vejiga neurogénica, esta es mucho más frecuente en niños, pero también repercute en los adultos. En los niños, la causa más común es de origen congénito, siendo el 80% por malformaciones raquiomedulares. Pero también tenemos de etiología lo que son los disgrafismos espinales congénitos, que es un defecto neuronal del tubo neuronal a nivel de las vértebras. Como podemos ver aquí, puede ser abiertos o cerrados. Abiertos como el mielomeningocele y cerrados son aquellas malformaciones que se sitúan o son locorregionales del eje vértebro-medular, como podemos observar aquí. También hay una variante que es la vejiga neurógena no neurogénica, que tiene un amplio espectro de presentación, que esta es casi identificada en intrauterina o prenatal. Puede ser adquirida, que desaparece después del control de los esfínteres, diagnosticada antes del control de los esfínteres, y congénita cuando es diagnosticada prenatalmente o neonatalmente. Otra de las causas de la vejiga neurogénica puede ser la genesia sacra y el síndrome de regresión caudal. En los adultos más repercute en lo que es, causa lo que son las enfermedades cerebrovasculares, tumores en el cerebro, tumores en la médula, afecciones de la médula espinal, traumatismo craneoencefálico, enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, el Parkinson, enfermedades de los nervios periféricos y post una cirugía. El post de la cirugía puede ser más bien por iatrogenia, por lo que hay una interrupción o corte de los nervios a nivel de la región sacra. Bueno, el cuadro clínico existe una sintomatología muy variante, muy amplia, pero el cuadro clínico fluctúa entre dos extremos principalmente. Tanto es una retención urinaria y una incontinencia urinaria. Pero vamos a basar el cuadro clínico dependiendo a la variante de esta vejiga neurogénica, que es la espástica.
Esta vejiga neurogénica espástica, la lesión se encuentra arriba del cono medular. Entonces, dentro de su sintomatología va a tener una micción involuntaria frecuente y escasa, espasmos en la extremidad inferior y no hay sensación de verdadera plenitud. Por otra parte, la otra variante, que es la vejiga neurogénica flácida o atónita, esta aquí, la lesión está directamente en la inervación periférica, por lo tanto va a haber una disminución de la presión intravesical. Su principal sintomatología es una retención con incontinencia urinaria por rebosamiento, es decir, que esta variante tiene trastornos mixtos. También puede aparecer pérdida de sensación que afecte a los músculos por inervación a nivel sacro y dermatomas abajo de la lesión, a nivel del S2 a S4 principalmente. Aquí podemos ver en una retención e incontinencia urinaria donde la vejiga ha aumentado su tamaño para almacenar el orine almacenado y hay un engrosamiento también del músculo destrusor. Dentro de las complicaciones que pueden presentarse en una vejiga neurogénica son cálculos en el tracto inferior, porque hay estasis urinaria. Cuando hay una retención, provoca estasis e inmovilidad. Entonces, esto predispone a la formación de cálculos, que pueden ser primarios o secundarios, primarios que pueden estar arriba en los riñones o en la vejiga, secundarios cuando están en la vejiga. También puede haber infecciones de las vías urinarias que son recurrentes, el deterioro del funcionamiento de la vejiga, una hidronefrosis y un fallo renal, que es lo que no se quiere llegar. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre cómo se diagnostica y cómo se trata esta patología. Para continuar hablando un poco del diagnóstico y la conducta terapéutica, tenemos que saber que el diagnóstico va a ser una fase importantísima dentro de este paciente. Estos pacientes tienden a complicarse más que todo con un fallo renal, los pacientes con espina bífida o con alguna lesión a nivel medular. Mientras que los pacientes con esclerosis múltiple o con Parkinson son un poco de unas complicaciones un poco menos severas. El diagnóstico se da por la historia clínica y por las pruebas complementarias. La historia clínica en la que vamos a tener la anamnesis y la exploración física como importantes herramientas dentro de esto. La anamnesis busca medir las alteraciones de la fase de llenado como de la fase miccional. El médico tiene que preguntar al paciente sobre la presencia de infecciones recurrentes y además sobre la función tanto neurológica, intestinal o sexual del paciente. Puntos importantes dentro de lo que pregunta el médico son, por ejemplo, cuántas veces orina, si ya había sido incontinente antes, cuánto es la cantidad del chorro y las calidades del chorro, cuánto es lo que orina por flujo entre las micciones, o sea, que no quiere el paciente, que sea involuntario, si hay presencia de otras patologías, si hay presencia de infecciones y si se exacerba esto con algunas maniobras como la risa o como la maniobra de Valsalva. La exploración física se va a dar principalmente en ciertos puntos. Siento que la exploración a nivel abdominal, a nivel de la espalda, a nivel perianal, anal y a nivel genital van a ser muy importantes, siendo la de la espalda la más importante. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, la presencia de este quiste cuando hay un mielomeningocele, o muchas veces esto es muy variable. Puede haber desde la presencia de un quiste de este tamaño a la ausencia del mismo y solo la presencia de moretones o una pequeña fosa en el lugar. Asimismo, también podemos ver que en estos casos suele haber un crecimiento desproporcionado de vello en el lugar. Esto es muy importante saberlo, pues todos los pacientes que presenten una afección del tubo neural tienen que ser estudiados para descartar la vejiga neurogénica, sea que estos sean sintomáticos o no. Las pruebas complementarias. Aquí vamos a tener el diario miccional, el que va a evaluar ciertas características del chorro de orina. Por ejemplo, va a evaluar la hora, los líquidos ingeridos, las micciones, las pérdidas de orina involuntaria en este caso, la sensación a la pérdida de orina y por último también va a evaluar en qué momentos perdió orina el paciente. Los cuestionarios, estos van a ser también muy importantes. Aquí vamos a evaluar más que todo la sensación del paciente y su estado mental más que todo en relación con la enfermedad. Por ejemplo, vamos a tener si el paciente usa pañales, cuántas veces se despierta en la noche para orinar, cuántas veces se orina involuntariamente, entre otras preguntas que realizan estos cuestionarios.
Las pruebas analíticas y de imagen. Aquí vamos a tener la bioquímica sanguínea y la analítica de orina. Estas van a ser pruebas encargadas de medir la función renal y confirmar la ausencia o presencia ¿cómo se llama?, de infecciones. Aquí es importante saber que cuando se hace cuando se hacen el sondaje del paciente como un tratamiento, muchas veces este va a tener complicaciones como son las infecciones. Si las infecciones son recurrentes, amerita el tratamiento. Mientras tanto no sean recurrentes, sean una que otra vez, no es necesario un tratamiento. Las pruebas de imágenes, como podemos ver en la ecografía aquí, tenemos que se va a encontrar o se puede encontrar un engrosamiento de la pared vesical, como podemos ver. También además tenemos la cistoretrografía miccional seriada, que es un importante método para el diagnóstico de esta patología. Las pruebas urodinámicas van a ser las más importantes, pues permiten medir el flujo tanto miccional como en la flujometría, que mide la micción del paciente, y es la más básica de estas, pero también la más utilizada. En cambio, el estudio urodinamico es un poco más completo, ya que mide y evalúa tanto la fase de llenado como la fase miccional. Esto lo hace a través de una sonda o un catéter en el cual se realiza el llenado total de la vejiga y su posterior micción o vaciado. Por último, el video dinámico es el que más información nos va a dar, porque básicamente es un estudio dinámico, pero en este nos va a dar imágenes propias de lo que pasa en el llenado y el vaciado de la orina. Como podemos ver aquí, se da el llenado en el estudio aerodinámico, del llenado de la vejiga, y después se va a estudiar la fase de micción. La flujometría básicamente es que el paciente orine y se vea la micción. Mientras que el video aerodinámico nos da características no solo de la vejiga, sino de todo el tracto urinario hasta que la orina sale. Pues este se realiza con material radiológico para poder ver las imágenes bien. Bueno, el tratamiento va a consistir en varios puntos, sea conservador, farmacológico, cateterismo vesical intermitente, tratamiento rehabilitador vesical y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador vamos a tener las denominadas maniobras facilitadoras de la micción. Aquí vamos a tener las tres principales, que es Credé, Valsalva y tapping suprapúbico, siendo que la de Credé básicamente va a ser una compresión a nivel de la pared abdominal, más o menos donde se encuentre la vejiga, y para estimular la eliminación de la orina. La de Valsalva básicamente es una maniobra que se hace una inspiración fuerte y se aguanta la respiración, y esto va a facilitar muchas veces la salida de la orina. Y la destrusoriana, que es una un poco más nueva, que va a consistir en dar pequeños golpes a nivel suprapúbico, como podemos ver aquí, que es donde se encuentra más que todo la vejiga. Esto va a estimular la eliminación de la orina también. El tratamiento farmacológico, vamos a tener dos tipos de fármacos, siendo los antimuscarínicos y los beta-adrenérgicos. Los antimuscarínicos son la primera línea, mejor dicho, del tratamiento farmacológico de nuestros pacientes, y se busca a través de la oxibutinina. Esta se da a dosis de 2.5 miligramos, siendo que la dosis máxima puede ser de 5 miligramos 2 o 3 veces al día. La presentación de esta viene en comprimidos de 5 miligramos justamente. La tolterodina también se va a dar en dosis de 2 miligramos 2 veces al día. Por último, la fesoterodina se va a dar en dosis de 4 miligramos una sola vez al día. Por otro lado, los beta-3 adrenérgicos van a estimular el llenado de la vejiga a través de la acción de estimulación de los receptores beta-3 adrenérgicos vesicales. Entonces aquí vamos a tener el único fármaco realmente que se encuentra, va a ser el mirabegron, que se va a ingerir en dosis de 50 miligramos una vez al día, con o sin alimentación previa. Estos vienen en comprimidos justamente de 50 miligramos. El cateterismo vesical intermitente. Este va a ser, bueno, puede ser en hombres o mujeres, siendo que en los hombres, ya vamos a ver aquí, suele ser un poco más doloroso que en las mujeres por la condición mismo de su aparato genital masculino. En las mujeres lo que se busca es abrir los labios mayores y menores en busca del meato urinario. Una vez ubicado se coloca lo que es un lubricante en la zona y en el catéter, y posterior a esto se procede a la inserción del catéter. Por otro lado, en el hombre se tiene que agarrar con una mano el aparato genital masculino, el pene. Con la otra mano se empieza a poner directamente en la zona del meato urinario también lo que es el lubricante, y posterior a esto se empieza a colocar la sonda dentro del paciente.
Bueno, esta se puede realizar en dosis o en 4 a 6 veces al día y lo importante de esta es que puede ser realizada tanto en una zona hospitalaria con una asepsia total o puede ser realizado en un consultorio solo con un correcto lavado de manos. Bueno, los tratamientos rehabilitadores de la vejiga, estos van a consistir principalmente en estímulos, ya sea eléctricos o estímulos magnéticos. Se va a colocar electrodos a nivel del tobillo del paciente y a través de esto se va a dar descargas que van a estimular la acción, el flujo de miccional. Van a estimular la eliminación de orina, en otras palabras. Por último, vamos a tener el tratamiento quirúrgico. Este es recomendado cuando ya la vejiga neurogénica no puede ser controlado, no puede ser llevado con ninguno de los otros tratamientos anteriormente mencionados. Aquí vamos a tener que se puede dar a nivel vesical como a nivel cervicoureteral. A nivel vesical, lo que se busca es hacer la inyección de la toxina botulínica, como podemos ver aquí. Esta se va a inyectar en dosis de 100 unidades, siendo que estas se van a mezclar con 10 ml de solución salina y esto se va a inyectar en la pared de la vejiga. Tenemos que tener en cuenta que no se va a inyectar solo en un punto, sino que se va a inyectar en varias zonas de la vejiga para que pueda tener la acción deseada. Esta tiene una duración de 9 meses y después de este tiempo se puede aplicar de nuevo con los resultados más o menos parecidos. Los abordajes cervicuroterales, por otro lado, estos van a tener en cuenta que se va a tratar la resistencia de las estructuras a la salida del orina, o sea, van a tratar la resistencia estas para que pueda haber una salida de orina más llevadera para el paciente, no tan difícil o no tan incontinente que sea. Aquí vamos a tener también la inyección de toxina botulínica. Esta se va a dar en cambio en el esfínter externo. También tenemos la cervicotomía y la cervicoesfinterectomía. Por último, también tenemos lo que es la cirugía antiincontinencia, que también puede ser realizada con puntos, como podemos ver aquí. Bueno, por último vamos a tener el protocolo, que es básicamente el resumen de todo lo que hemos hablado en diagnóstico y tratamiento. Y lo dejamos aquí para que ustedes lo puedan ver. La historia clínica, como siempre, un papel importante, siguiendo las pruebas complementarias. Aquí vamos a tener cuando puede haber una micción espontánea o refleja, cosa que el paciente elimine sin saber, o puede haber la no micción. Entonces, en ambos casos es importante hacer los estudios pertinentes, como ya hemos visto. Muchas gracias por su atención y eso es todo.